Y vamos con la última mesa redonda del Congreso, que es una de las más importantes porque es la de mesa de las conclusiones, ¿vale? La va a moderar Liz Montfort, que es del Consejo Asesor de Redel, y van a participar una persona de cada una de las 4 redes que organizan este Congreso sobre cohesión social e igualdad de oportunidades en la era de la inteligencia artificial. Liz Montfort, que va a venir a continuación y que hará de presentadora moderadora, es experta en innovación de políticas públicas para el desarrollo local, con una experiencia profesional de más de 25 años en dirección de agencias de desarrollo y promoción económica, emprendedora en proyectos de impacto social y consultora en proyectos estratégicos de transformación local y sociedad digital. Liz, si ya estás microfonada, Liz. Perfecto. Pues nada, vamos a hacer la pregunta esta última de los congresos. ¿Cuántos de ustedes conocían Asturias y conocían Gijón? Vale, los que no hayan estado nunca, que levanten la mano, por favor. Vale, que no hayáis estado nunca en Gijón, levantad la mano. Vale. De lo poco que habéis visto, ¿qué es lo que más ha gustado? ¿Qué os ha sorprendido? ¿Por qué vais a volver a Gijón? Contadme. Porque vais a volver, ¿eh? Qué guay, el caso histórico, la playa, las sidrerías, alguna cosa nueva. Vamos a hacer como el taller participativo, alguna cosa nueva. La gastronomía. Aquí no se come mal en ningún sitio. Bueno, solo en casa si uno no sabe cocinar, pero el resto, si sales de casa, no comes mal en ningún sitio. ¿Alguna cosa más? La comida, el exceso de comida, ¿no? Pero aquí es mejor cabrearse porque hay mucha comida que no porque haya poca, que sí, ¿eh? Bueno, infinitamente. Los que ya hayáis estado en Gijón y en Asturias, ¿alguna cosa que os haya sorprendido aunque ya lo conocierais? No habláis ninguno, ¿eh? El Llagar, ¿os gustó el Llagar? Es chulo el Llagar, ¿verdad? Hacemos muchas fiestas aquí en los Llagares, sobre todo cuando viene gente de fuera, amigos, familiares que no lo conocen, lo de los toneles, explicarles nuestra cultura de la sidra. ¿Y alguno tuvo esta mañana un poquito de resaca por la sidra? No, ¿verdad? El poco tráfico. Vente en agosto. Vente en agosto y damos una vuelta por Gijón, ¿eh, Joaquín? No, pero está muy bien. Es una ciudad, fijaos, es más grande que Oviedo, no es por comparar, pero es la ciudad más grande de Oviedo. Y en Oviedo te vuelves loco con el coche. Nosotros que vamos mucho de gente de Gijón a Oviedo a trabajar y otras cosas. Pero Gijón nunca parece, ¿verdad?, que haya atascos ni grandes caos para entrar a la ciudad, salvo cuando hay fútbol, porque todo el mundo viene un poco por la autovía, por la autopista. ¿Alguna cosa más? ¿Vais a volver a Gijón? Sí, ¿no? Sí, hombre. ¿Qué más? Pacífico, puede ser. Puede ser. Puede ser, sí. Es una ciudad, el ayuntamiento tiene en marcha muchas bicicletas estas eléctricas y para hacer un poco mejor la movilidad, para contaminar perfecto, menos. ¿sí? Sí, es una ciudad que a nivel de tráfico es llevadera. Venga, estamos ya... Falta alguien. ¿Alguna cosa más? Venga. ¿Está muy limpia la ciudad? Vale, está bien, está muy limpio. Pues fijaos que tiene fama Oviedo siempre ganó Oviedo este premio de la Escoba de España, ¿verdad? Primero, segundo, pero estamos ahí en Gijón a la par, ¿eh, Joaquín? Bueno, dice, hombre, algo ganan en Oviedo también. Es una gran ciudad, al igual que Gijón. Sí, y el caso histórico, a pesar del empleo que tiene, que yo vivo por allí cerca, por el presta mucho. La ciudad de Villa, el lógicamente de Chillida, está muy bien. Y luego la playa, ¿verdad? Y el paseo marítimo le da mucha vida a la ciudad. Bueno, pues creo que ya estamos todos. ¿Estamos todos, sí? Bueno, pues adelante con esta mesa redonda, es de conclusiones y la modera y presenta Liz Montfort en el medio del escenario. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los representantes. Hasta el último momento hemos llegado a la final, que no es como un partido de fútbol, pero bueno. Llevamos un día y medio intenso, muy intenso, donde hemos tenido la ocasión de compartir, de conectar, de inspirarnos, sobre todo de aprender. Por lo tanto, yo diría que primer objetivo cumplido. Hemos podido constatar una cosa que ya salió, yo creo que de las primeras cosas que se dijeron el primer día de la jornada, que las oportunidades y los desafíos en términos de transformación digital, de transición, de crecimiento sostenible y cohesión social, salvo particularidades de entornos rurales y muy urbanos, son las mismas. Y, en consecuencia, compartir toda esta riqueza de conocimiento
y experiencias no solo nos inspira y abre la puerta a nuevos enfoques y nuevas alianzas, sino que sobre todo yo creo que nos interpela a hacer juntos. Compartir está muy bien, contarnos está muy bien, hacer juntos está mejor. Son muchos los temas que se han tratado estos 2 días, ¿no? Hemos hablado de las brechas digitales y que cómo las transformaciones profundas, tanto digitales como de emergencia climática, pueden incluso agrandar estas brechas. Hemos hablado de los datos, de la soberanía. El problema no es tanto la tecnología, sino con qué objetivo, con qué finalidad tienen los que realmente las controlan. Aquí está el tema, ¿no? Hemos hablado del miedo, de la desconfianza. Hemos hablado de la atracción, la generación y la retención de talento, que, bueno, no puedo entrar porque no hay tiempo para entrar en detalle en todo, ¿no? Pero cuántas implicaciones tiene la atracción y la retención de talento con muchas políticas dentro de una misma corporación local, ¿no? Hemos hablado de las aplicaciones, hemos visto aplicaciones de inteligencia artificial en la administración pública muy concretas, con 2 ejemplos maravillosos, bajo mi punto de vista, que para mí añadieron no solamente el valor del proyecto en sí mismo que traían, sino que en este momento en que todos pensamos que vamos 3 pasos para atrás, que llegamos tarde, etcétera, ver dos ciudades medianas que van por delante, me parece fantástico, ¿no? Para inspirarnos y motivarnos y ir a la carrera, ¿no? Hemos hablado de innovación social, hubo un despliegue que los ojos no llegaban a ver todos los proyectos de innovación social, que para mí lo que más me llegó fue cuántas cosas se pueden hacer y resolver con la innovación social, fantástico. Hemos hablado de entornos de cooperación en red, nos mostraron una metodología increíble también, ¿no? Esta mañana hemos hablado de la medición del impacto, qué importante, ¿no? Nos hemos pasado la vida evaluando resultados, bueno, dando resultados, pero ¿resultados de qué? De participación, ¿cuántos? ¿Cómo son? ¿Son hombres o mujeres? ¿De qué edades? Etcétera. Pero lo más importante, que es ¿para qué ha servido realmente? Tenemos un recorrido aquí, ¿no? Hemos hablado de nuevos modelos sobre el trabajo. Albert Callegueral esta mañana, impresionante, ¿no? Es decir, cómo lo cambia todo. Es decir, todo cambia y cambia mucho y profundo. Hemos hablado ahora mismo de las alianzas público-privadas, ¿no? Para optimizar recursos, para ser más ambiciosos, para llegar a tener más cobertura en gente y en territorio. En fin, hemos hablado de tanto que no podemos hacer conclusiones de cada tema. Así que hemos organizado esta mesa en 2 bloques de contenidos que si nos da tiempo haremos y si no nos quedaremos en uno, en 2 bloques. Y ahora os los presentaré, haremos una pregunta general y después una específica a cada representante de la red. Así que sin más paso a presentaros directamente a los ponentes. Nos acompaña Carmen Casado, responsable de Desarrollo Económico y Agenda 2030 en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y recién estrenadísima y queridísima presidenta de la Red de Entidades de Desarrollo para el Desarrollo Local, REDEL. Carla Álvarez, directora general de Promoción del Empleo en la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón y que está aquí en representación de la red del Foro de Ciudades para el Empleo. Nos acompaña también Guzmán García, técnico de Economía Social y Responsabilidad Social Empresarial en MITES, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y representando en este caso a Retos, la red impulsada desde el Ministerio, y Adela Artero, directora de Estrategia 2030, Innovación y Redes Institucionales en el Ayuntamiento de Viladecans, y aquí también actuando en representación de como secretaria de la red Impulso. Bien. Vamos al primer bloque. Tenemos 2 bloques, vamos al primer bloque. Hemos tenido el privilegio de escuchar a ponentes sabios, ¿no?, que nos han compartido muchísima información con datos y experiencias concretas, ¿no?, sobre cómo los avances tecnológicos y en especial la inteligencia artificial impactan en la administración pública y que suponen cambios profundos. Evidentemente muchos, yo creo que la gran mayoría para bien, para mejor, ¿no? Desde la naturaleza del trabajo, ¿no?, de nuestros trabajos, a la prestación de los servicios, la relación con la ciudadanía, la propia gestión de la ciudad, en fin, muchas cosas. Entonces, lanzo una pregunta al conjunto de la mesa.
desde vuestro conocimiento al frente de instituciones locales y de las redes, con la visión de conjunto de tantas entidades locales. Pregunta: integrar el potencial de la inteligencia artificial en las áreas específicas de desarrollo local, emprendimiento, empleo, innovación, ¿es ya una realidad o todavía no está suficientemente contemplada en la agenda política local? ¿Empezamos, Carmen? Empiezo yo y te digo que sí a las dos cosas. Es decir, tenemos un mapa experiencial que hemos visto estos 2 días en el que hemos visto aplicaciones de la inteligencia artificial en todos los ámbitos que has citado. Y además la hemos visto en distintos niveles y dirigidas a distintos públicos. Es decir, cómo está impactando la inteligencia artificial a los públicos que atendemos, a las personas que están buscando empleo, a las empresas, a las instituciones de nuestras ciudades, cómo nos impactan a nosotros profesionalmente, cómo la podemos aprovechar, cómo van a cambiar nuestro rol profesional al frente y como personal de estas agencias de empleo y desarrollo local, y también cómo deberían cambiar el planteamiento de las instituciones, ¿no? Antes hablabas de la experiencia de Viladecans y la verdad es que Viladecans nos contó todo lo que está bien, porque en vuestra experiencia hace algo, y ahí viene el no a la segunda pregunta, que el resto no estamos haciendo o que no se está haciendo mayoritariamente, que es llevar la reflexión a la herramienta de planificación estratégica del territorio. Llámese agenda urbana, llámese agenda 2030, los propios planes estratégicos que podamos tener en las agencias de desarrollo, planes sectoriales. Si no está ahí, si no está en ese espacio de reflexión… Pues yo lo intento, pero esto creo que no da para más. ¿Así va bien? Vale, gracias. Si no está en ese nivel de análisis, si no está en el nivel de planificación estratégica, en realidad el compromiso político y la voluntad política no está siendo suficiente. Y yo creo que ahí sí que todos ahora llegaremos a nuestros territorios, miraremos lo que tenemos en casa, miraremos lo que se puede hacer, no tendremos la excusa de somos pequeños, viendo el caso de Viladecans, y tendremos que tomar, lógicamente, el hacer todos, esa llamada a la acción la tendremos que hacer a partir del lunes. Perfecto. Guzmán. Bueno, yo creo que Carmen ya lo ha dicho todo y muy bien. Entonces, yo creo que sí, que estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea. Hombre, yo creo que estamos en ese periodo de transición que decía Albert hace un rato. Estamos en el periodo de transición cultural y normativo. Y entonces sí, yo entiendo que se va incorporando las cosas, pero las cosas irán introduciéndose poco a poco. Bueno, pues yo también creo que estamos dando pasos en la administración local, unos con un ritmo, otros con otros. No voy a tener ya más expresión en el tema de Viladecans, pero sí que es cierto que esta incorporación de la inteligencia artificial a las tecnologías lo que ha de suponer es una gestión del territorio, ¿no? Y una toma de decisiones. Por tanto, aquí tenemos montones de retos, porque o tenemos una mirada integral en todo el territorio para utilizar bien esa generación, los análisis de los datos. Lo diremos muchas veces, hay que saber preguntar qué queremos a los datos, pero o tenemos esa mirada integral sobre el territorio, o realmente hablar de las verticalidades de las políticas públicas. Yo creo, y creo que todos lo hemos visto este día y medio, pues es ya bastante del siglo pasado. No nos toca hablar ya de esta manera. Por otro lado, como estamos incorporando esas tecnologías y esa inteligencia artificial en las tecnologías, tenemos que estar muy al tanto de los aprendizajes que podemos sacar. Es decir, hemos de esmerarnos mucho en hacer seguimiento y en ver cómo impactan en nuestros proyectos y en la ciudadanía. Y ya que digo la palabra ciudadanía, no olvidemos, eso también ha salido reiteradamente en las jornadas, no olvidemos que el ciudadano ha de estar en el centro de todo. El ciudadano es por aquel que trabaja, la ciudadanía es por aquellos por los que trabajamos, y por tanto ahí se abre todo una serie de reflexiones que nos han de llevar precisamente a
minimizar aspectos que puedan ser negativos y que seguramente después en las siguientes preguntas diremos. Y otro aspecto que quisiera destacar es que la mayoría de ciudades, ¿no?, hemos trabajado rápidamente con metodologías, con sistemática, en tener instrumentos de planificación, que por otro lado sabemos que ha de ser una planificación que tiene en cuenta la incertidumbre de los momentos que vivimos, ¿no? Pero en todo caso, agendas 2030, agendas globales 2030, las agendas urbanas, yo creo que incorporan seguramente las que yo conozco, incorporan todas una mirada de tecnología y, por tanto, tecnologías y inteligencia artificial a nivel transversal de todos los proyectos que contemplan, ¿no? Y por último, decir también que la inteligencia artificial, yo creo que también por lo que hemos ido escuchando en este día y medio, yo creo que se convierte en motor clave de innovación, porque trata la complejidad, ¿no?, de las gestiones, y trata también con millones y millones de datos. Es decir, todo eso mezclado, no me preguntéis cómo es dato porque no tengo ni idea, pero seguramente ha de dar paso a abrir caminos de ideas y de proyectos disruptivos. Muy bien. Carla. Parece que yo voy a ser la parte discordante de la mesa de esta pregunta, porque, bueno, mi respuesta es si la inteligencia artificial está realmente integrada en nuestro día a día, es que no, que queda muchísimo por hacer, que estamos hablando de inteligencia artificial pensando que es incorporar al chat GPT para entrar a él una vez al día, y bueno, hay mucho más allá en la inteligencia artificial. Por supuesto que hay algunas entidades locales que ya están dando pasos, que algunas miramos con cierta envidia porque nos gustaría estar pronto ahí, pero creo que no es la pelea en la que nos encontramos, sobre todo porque en nuestro caso ni siquiera hemos llegado al punto de digitalizarnos, de tener oficinas sin papel. Entonces me parece que la inteligencia artificial todavía está pues muy lejos. Creo que el primer paso es utilizarla en las tareas rutinarias del día a día, las que no aportan valor, porque bueno, yo creo que escribir ciertos textos, buscar ciertas imágenes que a veces ni siquiera existen, pues no aporta tanto valor como poder automatizarlo y a partir de ahí ya entrar a juzgar si lo que nos da está bien o está mal, que ahí se hablaba ayer de la importancia de conocer por lo menos un poco de cómo funcionan las tecnologías para tener una mirada crítica en cuanto a los resultados que estamos obteniendo, a ver si van a tener pues algún sesgo, por ejemplo, algún sesgo de género, algún sesgo social. Esto es algo que le pasó a Amazon y que quería contar como anécdota porque en nuestra parte, y como vamos a hablar de empleo, pues tenemos que tener en cuenta que trabajamos con personas. Y lo decía ayer Nerea en su ponencia, que la inteligencia artificial ni es para todo el mundo ni es para todo. Entonces tenemos que ser críticos como ayuntamiento sobre en qué tiene sentido utilizarla y en qué no. Y en ciertas partes del área de empleo yo creo que no deberíamos, éticamente no es responsable utilizar inteligencia artificial. Por ejemplo, lo que le pasó a Amazon es que diseñó un software al que pues le añadías como datos de entrada un montón de currículums y ya te daba los 3 mejores. ¿Qué pasa? Que en 2018 se dieron cuenta de que para que funcione una inteligencia artificial hay que entrenarla. Y lo entrenaron con todas las contrataciones que hicieron los últimos 10 años en el sector de la tecnología. El sistema aprendió que era mejor contratar hombres que mujeres, porque la mayoría de las últimas contrataciones que había hecho Amazon en el sector de la tecnología eran hombres. Entonces aprendió que iba a acertar mejor contratando hombres que contratando mujeres. Claro, esto es un sesgo de género terrible que, bueno, tenemos que utilizar inteligencia artificial, pero yo creo que con cuidado, sin miedo, pero con cuidado y sabiendo lo que estamos utilizando y para qué. Por supuesto. Los riesgos los conocemos y hay que poner los recursos para
para controlarlos lo máximo posible, ¿no? La pertinencia de la pregunta era, sobre todo, hablaba yo de la agenda política local, porque al final, cuando un tema está en la agenda política, quiere decir que tiene dotación presupuestaria para tirar adelante. Entonces, a la misma velocidad que van los cambios tecnológicos, también avanzamos muy rápido en diciendo todo, hablando de la inteligencia artificial constantemente, pero es importante convencer a los responsables políticos de que esto esté realmente en la agenda. Vamos con una pregunta ya en específico para Carmen. Se ha hablado mucho también aquí del rol ¿cuál es el rol de las entidades locales en esto? ¿Cuál es el rol de las entidades locales en tantas cosas, ¿no? En este caso la pregunta sería, ¿cuál es el rol de las redes? ¿Cuál es el rol de una red para que el despliegue de la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas se pueda hacer en los territorios con criterios de equidad, inclusión y cohesión social? Claro, pues el primer rol que tenemos como red es el de análisis de lo que está pasando, porque hemos visto muchísimas cosas. Tú decías en alguna de las ponencias, no nos daba tiempo a tomar nota de los ejemplos que iban saliendo. Hoy por la mañana, cuando escuchábamos a Albert y veíamos todas las aplicaciones, todos los ámbitos que se están tratando, todas las plataformas que se están generando, todo eso no se va a convertir en estándar, todo eso no se va a convertir en buena práctica y está lo que acaba de decir la compañera Carla. Todo eso viene con unos riesgos, con un paquete de cosas que a día de hoy no sabemos muy bien controlar y analizar. Esa labor de análisis, de inventariar las buenas prácticas, las herramientas que realmente nos pueden ser útiles, contestar aquellas preguntas que nos decía Albert que teníamos que hacernos, ¿no? en ámbitos en los que ya estamos trabajando, las preguntas se contestan mejor en colectivo. Entonces, quizás el papel de las redes es hacer lo que hicimos hoy en estos congresos, ¿no? Poner las reflexiones encima de la mesa. Yo siempre quiero ir un paso más allá. Está muy bien inspirarse, está muy bien ver lo que hay, pero después hay que sacar conclusiones para saber con qué método me lo puedo llevar yo a mi territorio. Y si bien el trabajo de la red no puede sustituir la reflexión de cada entidad, de cada territorio y se apuesta o no por unos determinados temas, nos puede dar una hoja de ruta y nos puede dar unos consejos que nos aporten quizás más seguridad, sobre todo en entornos de tanto riesgo y de tanta incertidumbre como los que estamos viviendo con la implementación de estas tecnologías, porque muchas veces no sabemos a dónde tirar. Entonces yo siempre creo que el papel de las redes es ese, el de colaborar y el de hacernos en la práctica la vida más fácil a todos, llevarnos buena información de calidad, buenas metodologías y sobre todo hacerlo por los agentes, por la tipología de agentes que somos y por la trayectoria de trabajos que tenemos, hacerlo siempre sin perder de vista nuestros valores de trabajo. Que eso es algo que desde la iniciativa privada, pues ya lo de los valores vamos viendo. Nosotros los tenemos en el ADN de nuestras organizaciones. Por supuesto. Carla, continuando con tu exposición que acabas de hacer, tenía una pregunta para ti, que era desde el Foro de Ciudades en Empleo, donde trabajáis a fondo todos los temas de empleo, ¿no? ¿Cómo pueden los servicios locales de empleo utilizar la inteligencia artificial para mejorar las oportunidades de empleo y formación ocupacional para la ciudadanía y hacerlos con criterios de cohesión y evitando las desigualdades? Pues, ¿se puede hacer algo? ¿Qué podemos hacer? Sí, claro. Yo creo que el mejor ejemplo y el que todos aquí conocemos y del que llevamos hablando 2 días es ChatGPT. Y esto en la parte formativa pues abre un abanico de posibilidades que al final es como... yo creo que toda esta irrupción de la inteligencia artificial lo que ha hecho es democratizar un montón de servicios y tecnologías que antes no estaban al alcance de todo el mundo, porque tú a ChatGPT le puedes pedir que sea lo que tú quieras. Entonces, ¿por qué no le dices a ChatGPT que sea tu profesor de inglés? ¿O por qué no le dices que sea, pues, que te enseñe a ser programador? Y te vaya haciendo un itinerario personalizado. Aquí podemos pues hacer casi cualquier cosa, ¿no? Luego otro ejemplo que precisamente lo tuvimos que usar el mes pasado en la agencia es con la parte de las imágenes. Muchas veces queremos promover cosas que aún no existen, como por ejemplo el otro día sacamos un curso de instaladora de placas solares. Y nuestro objetivo era que la mitad de las personas participantes en el curso fueran mujeres,
porque al ser un sector todavía pues, incipiente, pues queremos un poco pues, que no haya solo el estereotipo de profesión masculinizada, ¿no? Y que dentro de 20 años sea muy difícil que una mujer se decida por ese sector. Bueno, pues cuando el departamento de marketing estaba haciendo los carteles, vio que en Google no había fotos de instaladora de paneles solares. Entonces, ¿cómo vamos a promover una cosa que todos queremos si no se puede ver? Y al final, pues como decía antes otra compañera, de lo que no se mide no existe, lo que no se ve tampoco. Entonces, ahí entra la IA, pues vamos a generar imágenes de todo aquello que todavía no existe o no está lo suficientemente visibilizado, pues, por ejemplo, para despertar vocaciones en los programas donde queremos cambiar un poco todos estos estereotipos. También un buen ejemplo. Guzmán, ¿qué medidas éticas y sociales deben considerar los territorios al integrar estas tecnologías en sus estrategias de desarrollo local para garantizar la equidad, la cohesión y la inclusión? Bueno, yo más que medidas concretas, que evidentemente las hay, yo creo que es clave tener clarísima la visión de la entidad local. Y la visión, una vez más, y se ha dicho muchas veces, es mejorar la calidad de la vida de las personas y del medio ambiente. Eso es absolutamente fundamental y es algo que a veces se medio olvida. Entonces, desde nuestro punto de vista de sostenibilidad hay que centrarse en las personas y no olvidarse de las personas. Y desde lo público intentar incidir con nuestras políticas en mejorar las problemáticas de las personas que tienen más dificultades. Evidentemente, no dejar a nadie atrás, etc. Porque, como decía David, es que es posible hacer las cosas de otra manera teniendo clara esta visión. Y tomando un concepto de responsabilidad social, esto se puede hacer teniendo clara esta visión, identificando y gestionando los riesgos y las oportunidades de cada cosa que hagas, pero siempre teniendo clara esta visión. Y siguiendo en esta misma tónica, hemos hablado de empleo, de responsabilidad social, de sostenibilidad, perdón. Y Adela, en cuanto a la innovación, ¿no? Es decir, las políticas de innovación incorporan desde el diseño, es decir, supongo que es esencial incorporar en la visión inicial de una política de innovación los criterios de igualdad y de cohesión social, ¿no? Pero una vez más, como el papel lo aguanta todo, esto es un desideratum, es decir, pero lo pasamos del plan de acción municipal a la realidad, ¿realmente? A ver, yo creo que claramente la incorporación de medidas, ¿no?, de equidad e inclusión sí preocupan y ocupan a las administraciones locales. Eso está clarísimo. Entonces, vuelvo a pensar en las agendas urbanas que, aquellas que conozco, pues tienen ejes transversales que se convierten en metodologías y en sistemáticas para abordar en todos los proyectos esa mirada y ese enfoque de inclusión y de equidad. Recuerdo algunos ayuntamientos, por ejemplo, en el que yo trabajo, tenemos una guía en la agenda urbana que se ha hecho hace poco, pues que es de obligado cumplimiento en todos los proyectos y que incorpora pues diferentes tipos de medidas y de seguimiento de impacto de esas medidas. Por tanto, y no, bueno, he dicho esta porque la conozco un poquito más, no porque sea única, me consta, porque cuando hablamos entre compañeros y compañeras en las ciudades, pues yo decía, sí, preocupa y ocupa. ¿Que hay panaceas? No hay panaceas, pero que no nos estamos quietos y quietas en esa reflexión de hemos de incorporar medidas de equidad e inclusión, está clarísimo. Y aquí un pequeño, otra vez, aunque pueda parecer reiterativo, el ciudadano y la ciudadana son uno. No podemos abordarlo desde una política concreta o desde otra política concreta. Aquí, y también ha salido en las diferentes reflexiones en estos 2 días, necesitamos una manera diferente de organizarnos.
necesitamos ser más horizontales, necesitamos trabajar por proyectos, por retos concretos, y no se hace desde una mirada que está en tal departamento o en tal o en cual. Se hace con una mirada conjunta y compartida, aportando precisamente esa riqueza de la diversidad de miradas sobre un problema, ¿no? Entonces, yo creo que a todo lo que estamos diciendo hemos de acompañar siempre ese necesario cambio en las organizaciones y en concreto en las administraciones locales. ¿Que es fácil? No. ¿Que conlleva problemas? Sí. ¿Que supone gestionar el cambio? También. ¿Que supone enfrentarte a nuevos liderajes que igual antes no estaban? Sí. ¿Que supone también poder fracasar? También. Es decir, que son algún tipo de notas, ¿no?, que hemos de tener en cuenta a la hora de afrontar esos cambios, pero que son del todo imprescindibles. Y en cuanto, como la jornada va de inteligencia artificial, yo sé muy poco de esto, pero evidentemente estoy de acuerdo con las compañeras, ¿no?, y contigo, Guzmán. La brecha digital no ha de hacerse más grande por incorporar este tipo de aplicaciones en las tecnologías, sino que estas tecnologías han de ser precisamente minimizadoras, ¿no?, o ayudarnos a minimizar esa brecha digital. Sí, o sea, visión transversal y herramientas y guías, ¿no?, que de hecho están al alcance de todos, porque al final, como también se decía en la inauguración por parte de Carlos Ruiz, el presidente de la Red Impulso, la planificación cada vez es menos local y es más global. Por lo tanto, las herramientas es que también te vienen marcadas, no solamente los objetivos, ¿no?, es decir, las guías. Hay guías del Ministerio, hay guías de las Diputaciones, hay guías de Europa, hay guías de la Agenda Urbana, hay muchas guías. Siempre, pero ya es un buen punto de partida. Entonces, bueno, tenemos opciones, evidentemente. Vamos al bloque 2. El bloque 2 lo hemos centrado más en... Hemos hablado también en estos 2 días de la sostenibilidad, ¿no?, de la sostenibilidad en la triple dimensión económica, social y medioambiental como un factor decisivo de desarrollo local y de cohesión social o no cohesión. Pregunta para todos, rápida, ¿no? ¿Es compatible, rápida pero no menos importante, es compatible el objetivo de los entornos en los que trabajamos, de las áreas de desarrollo local, de emprendimiento, de innovación, de crecimiento empresarial, es compatible el objetivo que tenemos siempre de acompañar que se creen más empresas, que generen más empleos, más actividad económica, más? ¿Esto es compatible con el objetivo global de crecimiento sostenible? Totalmente compatible. De hecho, Antón Costas define ese objetivo cuando él habla de desarrollo sostenible y habla del principal reto que tiene la sociedad española, de inclusión social. Él lo traduce como, no tanto más, fíjate, buenos empleos para más personas en más lugares del país. Creo que lugares del país tenemos representados y hemos tenido representados en estos 2 días unos cuantos, ¿no? Más personas es un objetivo que todos estamos trabajando en el Foro de Ciudades por el Empleo, en Redel, en Retos, en la Red Impulsa, cómo sumar a más personas siempre al mercado de trabajo. Y este matiz que le hace buenos empleos, cómo construimos buenos empleos. Y esto ha salido en distintos ámbitos, ¿no? Todos queremos trabajar, todas las personas queremos trabajar en espacios donde podamos desarrollarnos en todas nuestras dimensiones. Y para desarrollar todas esas dimensiones, y eso implica también vivir en entornos con mejor calidad medioambiental, vivir en sociedades que nos realicen, en el que podamos desarrollar todas nuestras facetas. Hemos estado hablando estos días también de los que tenemos una doble y triple jornada, porque tenemos actividades en asociaciones, porque colaboramos con otras iniciativas de nuestro entorno. Entonces, esa sostenibilidad implica la creación de más actividad económica. Cuando hablamos de transición energética, estamos hablando de acompañar a las empresas y esas empresas tienen que ser acompañadas
por especialistas en ese ámbito que muchas veces son servicios y productos que vamos a tener que crear. Eso es más actividad económica. Cuando hablamos de pasar de un modelo de economía lineal a un modelo de economía circular, no solo hablamos de hacer las cosas de otra manera, que sí, también implica hacer nuevas cosas. Y eso también son nichos de actividad económica. Por ejemplo, cuando hablamos de economía circular y que nos atañen mucho a las ciudades y a los espacios que no producimos, todo el mercado de la reparación, ¿no? Cómo vamos a atender la reparación de nuestros enseres, de nuestros electrodomésticos para no tener que producir más. Cuando hablamos de mejores empleos, y este es un tema que ahora lo tenemos candente aquí gracias a los compañeros del Ministerio de Trabajo, la reducción de las jornadas laborales. Si hacemos una reducción de la jornada laboral para vivir mejor, eso también va a tener un impacto en la creación de nuevos empleos, ¿no? Entonces, en realidad lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer es dejar de poner el valor económico solo en una dimensión para darle valor económico al ámbito social y al ámbito medioambiental. Si le damos valor económico, si lo metemos en la economía, eso forzosamente nos va a permitir mantener el objetivo que tenemos como agencias y seguir creando valor. Muy bien. Yo creo que lo explicó ayer muy bien David en la ponencia, ¿no? Que dejó claro el poder que tenemos los ayuntamientos a la hora de ver qué pasa en nuestro entorno empresarial haciendo una compra pública responsable. No podemos comprarle cualquier cosa a cualquier empresa, sino que podemos exigir que todas las empresas que entren en nuestros programas pues cumplan ciertos criterios de sostenibilidad, de medidas de igualdad. No todo vale y podemos marcar, como lo decían en la mesa anterior, que podemos decidir estratégicamente hacia qué sectores queremos que vaya la actividad de nuestra ciudad. Nosotros en el Ayuntamiento de Gijón lo estamos haciendo en una convocatoria que es tanto de recualificación y otra que hay que vamos a sacar este año de proyectos de dinamización de la actividad económica. Los proyectos que vamos a priorizar son los que tienen que ver con la economía azul, con la economía circular y con la economía verde, porque tenemos que exigir, no es todo dar. Está claro. Priorizar la inversión pública, ¿no? En aquello que sea más oportuno para el conjunto de la sociedad y del territorio, ¿no? Guzmán. Yo creo que no necesariamente es compatible. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y ahí voy a la presentación de Bárbara. Hay que medir el impacto social de lo que hacemos. Ojo con lo que hacemos. Crear empleos está estupendo, crear más empleos está estupendo, pero ¿a costa de qué? ¿O a costa de quién o de quiénes? Solo midiendo el impacto de nuestra actuación podemos ver si eso beneficia a unos y perjudica a otros. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no? Con lo que han dicho las compañeras. Y de alguna manera pondría el acento en hacer foco, en tener un foco, ¿no? A la hora de alguna manera crear, ¿no? O ayudar a que las iniciativas de emprendimiento, que las pymes que nacen, que muchas ya nacen con valores que además se ve rápidamente en sus planteamientos, ¿no? Pero pondría foco porque al final los territorios yendo hacia esas economías circulares, economías verdes, con esos principios de sostenibilidad que ahora comentabais, lo que necesitamos también es que puedan tener un territorio amable para aquello que están haciendo. Es decir, antes también se decía, desde lo local hemos de poner elementos para hacer posible esa atracción, esa generación de actividad económica con estos criterios y poniendo foco, porque solamente si ponemos foco pues aparecen hubs, clústeres, agrupaciones empresariales que seguramente lo que van a ocasionar es crear un valor añadido en la generación de empleo de calidad en el territorio. Ahora que está de moda otra palabra también, que es el propósito, ¿no? Pues sería buscar constantemente el propósito público, ¿no? El propósito real de donde se apuesta, ¿no? Donde se invierte el dinero público, en qué tipo de empresas, en qué tipo de empleos, en qué tipo de acompañamiento, en qué tipo de innovación, ¿no?
Bien, vamos a... Perdona, sí, no, aquí, que ahora me había perdido. Carmen, ya específicamente, ¿no? Es que ya casi que lo has respuesto, lo has dicho en la primera pregunta, ¿no? Te iba a preguntar cómo se puede promover desde una red de entidades como Redel esto, ¿no? El impulso a la creación de empresas y al acompañamiento empresarial con criterios de crecimiento sostenible. Si quieres añadir algo, bien, si no... La importancia, lo ha dicho también muy bien Guzmán, la importancia de las herramientas de evaluación. O sea, nos hemos aburrido en las entidades de hacer informes de viabilidad económica para todo tipo de iniciativas para acceder a subvenciones, ¿no? Pues quizás ahora sencillamente lo que vamos a tener que aprender a emitir es informes de naturaleza diferente que nos permitan evaluar el triple impacto de cada iniciativa y también cómo esa iniciativa está alineada con nuestro propósito de ciudad, con nuestra planificación estratégica, no cómo contribuye, decía ahora Adela, esto realmente contribuye a mi territorio contribuye a esto, pero entonces ahí la red tiene que facilitar herramientas que nos permitan hacer esa labor más rápida y más eficaz, que nos podamos adaptar más rápido. Y yo creo que también tenemos otra función, que es concienciar a las empresas de que esto no es un hándicap, esto puede ser un valor para ellos y una fuente de competitividad, ¿no? Porque cuando hablábamos, y se ha hablado bastante estos 2 días de la atracción y la retención del talento, el talento está más cómodo en empresas con propósito, en empresas que ofrecen unas condiciones de vida y unas condiciones de trabajo para ese desarrollo personal. Entonces, también tenemos esa labor de evangelizar y concienciar a las empresas de que esto no es solo socialmente deseable, medioambientalmente imprescindible, sino también económicamente rentable. Efectivamente, y me parece interesante la mención esta de la caja de herramientas que siempre dices, ¿no? Porque al final, es decir, ¿por qué hay que invertir, por qué hay que gastar dinero público en hacer lo mismo tantas veces, ¿no? Es decir, podemos compartir, es decir, si hay unas herramientas que ya miden el impacto de los programas, pues compartámoslos en red. Y así aceleramos la implantación, ¿no? Y la optimización de recursos, ¿no? Carla, hemos visto hace muy poco de Alberto, nos ha explicado que, bueno, cómo cambia, es decir, el mundo, el empleo, ¿no? O sea, hay varios futuros del empleo, cómo cambian no solamente las tareas, el qué, sino y el cómo vamos a trabajar, sino cambian, ha dicho, ¿no? Las relaciones entre los equipos, dentro de la organización, cómo se relacionan y cambia dónde trabajamos y cómo trabajamos y cuánto tiempo estamos aquí, cuánto tiempo estamos allá. Cambian los perfiles profesionales, no solamente los digitales, sino también afloran nuevos perfiles profesionales en todo el mundo, todo lo que sería el paquete de los empleos verdes, pero también de economías azules, plateadas, en fin. ¿Cómo cambia tanto, no? Y mi pregunta es, ¿hay que cambiar los servicios de orientación laboral de las entidades locales? Es decir, ¿cómo integramos en estos servicios, cómo facilitamos la comprensión de estos cambios tan importantes en los ciudadanos como un elemento de ocupabilidad? Es decir, espera, me suena la alarma, vamos, María, ¿no? Al final, la información te permite estar en mejores condiciones, ¿no? Por lo tanto, todo esto que ha contado y que lo podemos entender y que te permite elegir, te permite decir yo puedo estar aquí, yo puedo estar allá. Pero ¿cómo trasladamos esto a la ciudadanía? ¿O lo dejamos a su libre albedrío? ¿O la orientación laboral tiene que tener una sacsejada, no solo en catalán, no sé cómo se dice, un meneo, ¿no? Sería un meneo importante para que también desde los servicios de orientación laboral se traslade todo esto que está pasando y que la gente lo entienda y lo comprenda. Yo creo que nos tenemos que adaptar todos. Por supuesto, los servicios de orientación laboral tienen que adaptarse. Ya no vale recomendar a alguien unos estudios concretos y decirle que va a trabajar toda la vida en eso, porque no es verdad. No creo que le pase a mucha gente de las generaciones que estamos ya llegando al mercado laboral. Tienen que adaptarse también las empresas, que hacen muchas quejas sobre es que los jóvenes queréis demasiado y luego no dais.
Es un cambio también de pensamiento y de exigencias de lo que le pides a tu empresa. Antes yo creo que era todo dar a la empresa y la empresa no entender que conciliación es algo más que teletrabajar. O sea, igual que las personas también tienen que entender que teletrabajar no es conciliación y poner la lavadora en horario laboral no es conciliación, no es estar trabajando ni es estar… ponían antes, en la de Albert, había una foto de una madre teletrabajando con su hija pequeña. Eso ni es cuidar a tu hija ni es trabajar. Entonces, este tipo de comportamientos pues también ponen en peligro pues los comportamientos positivos en torno a la conciliación y al teletrabajo. Entonces nos tenemos que adaptar todos. Las empresas tienen que ver también y que se van a tener que adaptar sí o sí, porque la curva demográfica que tenemos es la que es. El baby boom está muy próximo a la jubilación y van a venir sí o sí las nuevas generaciones a darles el relevo, y yo creo que será un cambio pues positivo, ¿no? Como son casi todos los cambios. Entonces, pues las empresas van a tener que adaptarse a eso, no les va a quedar otra que tener en cuenta no solo el salario normal, sino también el salario emocional. Y luego las personas también se tienen que adaptar al cambio y a que no es voy a elegir unos estudios, voy a encontrar un trabajo y me voy a quedar ahí para siempre. Y tenemos que escapar de lo que llaman el intrusismo laboral, me parece, porque parece que si estudias una cosa ya te tienes que dedicar a eso y que no te puedes dedicar a otra cosa. Yo, por ejemplo, pues estudié Ingeniería de Telecomunicaciones y si viene alguien que programa mejor que yo, pues sole por él o por ella, ¿no? El problema lo tendré yo, no lo tendrá esa persona. Al final, quien va a llegar más lejos es quien junte esos conocimientos con su talento y, sobre todo, con su actitud y adaptación al cambio, porque en un mismo trabajo creo que cada vez va a ser más difícil explicar qué hacemos en nuestro trabajo. Que antes pues eran profesiones muy sencillas, todo el mundo entendía lo que hacías, y ahora mismo en un mismo día, en una misma jornada laboral, vas a tener que hacer tareas de todo tipo con conocimientos que no solo has aprendido en tus estudios, sino en todas las implicaciones que decía antes Carme, que has realizado a lo largo de toda tu vida. Así que nos tendremos que adaptar todos y no va a quedar otra. Adaptación rápida, ¿no? ¿El qué? Digo, adaptación rápida, porque Sí. nuestros técnicos de empleo quizás no están totalmente metidos, ¿no?, en todos estos cambios, y por lo tanto primero tendrán que quizás trasladar esta comprensión a ellos y luego ellos a los ciudadanos. Pero yo decía revolución por el hecho de rápido, ¿no? Hay que hacer una adaptación, pero rápida. Vamos finalizando. Guzmán, muy rápido porque también lo has hablado. ¿Cómo valoras la importancia, que seguro que la valoras, ¿no?, de implicar a la ciudadanía y a las empresas en el diseño de las políticas locales para un crecimiento sostenible? Hombre, lo valoro como importante, pero lo valoro como muy complicado. Entonces, al final, bueno, se ha hablado de procesos participativos hace un rato, etcétera, etcétera, y hay buenas prácticas estupendas puntualmente en territorios concretos, pero es un tema siempre difícil. ¿Es posible que la inteligencia artificial nos vaya a ayudar con esto? O sea, a lo mejor es una de las utilidades más claras. Muy rápidamente, yo diría que se puede implicar si realmente aplicamos políticas de responsabilidad corporativa, tanto en entidades locales como en las propias empresas. Si se aplica de verdad las políticas de responsabilidad corporativa, a lo mejor se integra en tu manera de funcionar el colaborar entre todos los agentes, ¿no? Y respecto a la ciudadanía, pues claro, implicamos a la ciudadanía, ¿vale? ¿A cuánta ciudadanía? ¿A qué ciudadanía? Yo creo que hay un concepto clave, que es de implicar a todos los tipos de ciudadanía que están en nuestro territorio, a todos los grupos, porque a veces sí tenemos una muestra estupenda de ciudadanos que han participado, pero colectivos concretos han participado en ese proceso ciudadano. Yo qué sé, personas inmigrantes, personas con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener toda la visión para decir que realmente la ciudadanía se ha implicado en el diseño y gestión de nuestras políticas.
Por supuesto, y no solamente este tipo de colectivos, sino el talento. El talento se implica, o en los procesos participativos el problema es que siempre participan los mismos y con lo mismo es siempre que hay de lo mío y que hay de mi calle y que hay de mi no sé qué, ¿no? Entonces es evidente que el tema de la participación, ¿no? Y aquí las tecnologías pueden ayudar muchísimo. Las tecnologías tienen que ayudar mucho a que los procesos participativos alcancen a mucha más población, ¿no? Yo estoy en una población en donde el 31% de la población es extranjera, pero extranjera de países, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, etcétera, y el 70% no participa en nada de la ciudad, absolutamente nada. La utiliza, pero no participa en nada. Vale, Adela, ya para acabar esta ronda, la innovación es esencial para avanzar en la sostenibilidad. La innovación, ¿no? Es esencial para avanzar en la sostenibilidad de las empresas y de los territorios, ¿no? Yo sé que desde las organizaciones sí que se disponen de instrumentos y herramientas, ¿no? para implementar estos criterios de sostenibilidad. ¿Se detecta que las empresas también lo hacen? Las empresas también implementan estas herramientas para planificar su crecimiento en base a con criterios de sostenibilidad. Yo creo que sí. Hablando en términos de innovación, yo creo que con una mirada integral hemos de ver el territorio, hemos de ver cuáles son los agentes innovadores, tanto que actúan y que actúan en el territorio. Y desde ese punto de vista creo que es imprescindible tener no un relato porque sí, no un propósito porque sí, pero sí que es importante tener la visión de hacia dónde va esa ciudad. Solamente si el ecosistema tiene esa visión, compartirán X objetivos, pero si tiene esa visión podemos seguir avanzando en soluciones innovadoras para afrontar los retos que esa propia visión del territorio compartimos, ¿no? Entre el ecosistema. Por eso yo creo que es importantísimo buscar esos agentes, buscarlos o que ellos afloren, poner todas las piezas que hagan falta para que afloren esos intereses, porque al final todos somos personas y todos tenemos también intereses de que el mundo vaya mejor, de alguna manera, ¿no? Pero el discurso de las ciudades, el relato, la visión, el propósito es imprescindible. Y yo creo que, además, y se ha visto aquí, aunque no se ha dicho con estas palabras, el rol de la administración local es de conector, de dinamizador de ese ecosistema que tiene un propósito, ¿no? Y también por eso tiene que favorecer que aparezca ese ecosistema y favorecer que haya transferencia de conocimiento en el ecosistema. Y se están haciendo, yo creo, grandes pasos y a nivel de muchas ciudades en España hay experiencias muy importantes, ¿no? Se están tirando adelante los living glass, entendiendo la ciudad como laboratorios con propósito, ¿no? No cabe todo, para poder experimentar y poner en marcha los ambos regulatorios también, la compra pública innovadora que aunque cuesta ahí está y es un instrumento más que hay que tener en cuenta. Y yo me atrevería a decir que también está emergiendo las políticas de innovación encaradas a misiones concretas, ¿no? Hemos oído las 5 que dice Europa, ¿no? Genial, estaremos ahí, aquellos que se apunten a hacer lo posible, pero las políticas de innovación encaradas a misiones concretas que se pueden explicar a la ciudadanía, a las empresas, a las administraciones, a las universidades y centros de conocimiento y que posiblemente muchas de ellas van a apuntarse porque comparten esa misión, ¿no? Me atrevo a decir una, pues en el año 2030 abandono escolar cero. Claro. Creo que las políticas de innovación enfocadas a misiones concretas es un camino que tendríamos que poder... Me parece un excelente mensaje. Muy bien, acabamos ya con la última pregunta para todos, muy rápida, muy rapidísima.
que es cómo valoráis la iniciativa de cooperación interred de las 4 redes para la organización de este congreso. Pero como me vais a decir que fantástico y fenomenal y que ha estado muy bien, paso directamente a la segunda pregunta, que es Next Step. Es decir, ¿qué otro tipo de actuaciones de cooperación interred pueden llevarse a cabo para el desarrollo local en los territorios que representáis? Yo soy muy pesada con las dos cosas. Indicadores para evaluar y medir lo que estamos haciendo. Yo creo que hay redes que tienen mucho más desarrolladas unas metodologías o unos recursos y que los podemos compartir, y que de ahí salen después también mejores herramientas. Todo lo que te amplíe la visión, todo lo que te amplíe el campo de trabajo va a ser positivo. Y os pongo un ejemplo, que compartimos estas mismas redes en base a un trabajo que hicimos en Santiago de Compostela para analizar el potencial de la economía social como política palanca en la consecución de los ODS y de los objetivos de las agendas urbanas. Sin la participación de los distintos miembros de las 4 redes que hoy estamos aquí, sin esas visiones complementarias, esa herramienta no se hubiera podido desarrollar y no tendría la riqueza de visiones, de experiencias y de recursos que tiene. Muy bien, por lo tanto, de la cooperación al trabajo por proyectos, ¿no? Sí. Carla. Pues a mí me gustaría que hubiera algo como el taller que impartió ayer David, en el que en solo media hora cada ayuntamiento contó cuál era su preocupación y otros ayuntamientos apadrinaron esa preocupación contando cómo lo habían resuelto ya en sus ciudades. Entonces estaría muy bien tener esa plataforma con todos los ayuntamientos que pertenecen a alguna de las 4 redes, en las que pues, todas esas soluciones se dividan en el sector de la movilidad, en el sector de la limpieza, en empleo, en todo lo que ya han conseguido resolver, para que los demás pues, las tengamos todas juntas y no haga falta pues, en cada visita a otra ciudad conocerlas de esa ciudad en concreto. Talleres. Guzmán. Bueno, yo creo que hay un potencial enorme de colaboración entre las 4 redes, siempre lo he pensado, y vamos dando pasitos. Este congreso es un pasito, pero hay que ir mucho más allá. Lo que entiendo que tenemos que hacer en las 4 redes es una reflexión colectiva, que es ¿qué nos atrevemos a hacer? ¿Qué podemos hacer o qué nos dejan hacer para ir más allá? Y si respondemos a estas 3 preguntas, podemos buscar nuevas maneras de funcionar. Tenemos que olvidarnos de ir de congreso en congreso, tenemos que seguir trabajando entre congresos y en la medida de lo posible ser más ambiciosos. Y a lo mejor el punto de partida es tener mucha más visibilidad de la que tenemos. Las redes son conocidas, pero son insuficientemente conocidas. Y entonces podemos empezar por ahí. Muy bien, pues posicionamiento clarísimo. Avanzar por aquí. Adela. No, está claro, todos vamos a coincidir. ¿No? Solo faltaría el ODS 17, dice que hay que colaborar. Claro. No, evidentemente se abre un abanico importantísimo de colaboraciones. Ahora bien, hay que ver qué objetivos concretos nos unen, ¿no? Porque seguramente cada una tiene su especificidad y muchos objetivos. Hemos de ver en qué coincidimos, en qué objetivos concretos podemos coincidir y en qué somos complementarios. Yo creo que esas 2 reflexiones son las básicas para poder sentarnos y ver de qué manera lo hacemos, ¿no? En el caso de la red de impulso, sí que quiero poner en valor la riqueza que significa la diversidad de las 90 ciudades que hay en la red, pequeñas, de menos de 20.000 habitantes. Hemos visto aquí algún ejemplo de porque se innovan las personas y las personas están en los territorios y por tanto no tiene tanto que ver con lo que es más pequeño, más grande o muy grande una ciudad. Claro. ¿Vale? El impacto se mide. Y por otro lado, ya no me acuerdo. ya te vendrá. No pasa nada. Estas 90 ciudades tienen un compromiso claro con la innovación. Vamos, no solamente pensando que para estar en la red hay que pasar por un jurado después de una convocatoria que convocan desde el Ministerio y que cada 4 años tienes que decir de aquello que dije iba a hacer, he hecho esto, este es el resultado y ahora planteo hacer estos 4. Por
súper comprometidas con el... Pues fíjate, las 90 ciudades de impulso, las 35 de red, no sé cuántas habrá en Foro de Ciudades para el Empleo y en retos, desde luego diversidad segurísimo que hay y por tanto posibilidades de diseñar proyectos que sean de interés común para varios, pues también. Y yo me permito aprovechar que está aquí un representante del Ministerio para decir que podríamos trabajar proyectos potentes para que financien desde el Ministerio, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Llegamos al final de esta sesión. Quiero agradecer a los ponentes de las mesas pues, vuestras contribuciones de estas y de todas, a las respectivas redes que representan el acierto, respectivas redes que representáis el acierto del encuentro, la magnífica organización y, por supuesto, todos los asistentes que en las pausas de café, en el autobús, en las comidas, en las cenas, seguimos. Hay tanta generosidad que se comparte permanentemente. Solo un minuto para trasladaros lo que a mí, las tres cosas que yo he elegido con las que me voy de este congreso, que me han parecido tremendamente relevantes, que son la soberanía del dato y la transparencia algorítmica. Hablaba Oriol y hablaba sobre todo Mario, ¿no? El miedo. El miedo porque se desconoce. El miedo lleva a la desconfianza y la desconfianza lleva al no uso y el no uso lleva a la desigualdad en los beneficios, ¿no? Por lo tanto, este tema para mí me parece muy importante, trabajar mucho en la comunicación, bueno, en el tema de la transparencia algorítmica y comunicar a la ciudadanía, ¿no? Segundo tema que también me ha llegado, ¿no? Que es desplegar el potencial inmenso de la innovación social como estrategia de lucha contra las desigualdades. Y en tercer lugar, el gran reto para mí está, ya lo dije también en mi primera intervención, en el cambio cultural en las propias organizaciones, para aprovechar, como decía Carlos Ruiz, aprovechar al máximo el potencial de la tecnología que nos ofrece a las administraciones y a la ciudadanía. Visión holística de la innovación, cooperación interdepartamental, capacitación permanente en la organización, pero yo diría capacitación con nuevos modelos de formación también adaptados a la realidad actual. Es decir, no por hacer formación permanente va a ser la formación más adecuada al momento que vivimos. A mí me gusta más hablar de formación viva, pero esto ya sería para otro congreso. Muchas gracias. Salir de las 4 personas que han participado en esta mesa de... Digo, que daba las gracias a Lidia y a las otras 4 personas que han participado en esta mesa de conclusiones.